La muerte del Matacán. El estampido rasgó el tul de la noche y se extendió en ondas concéntricas por la inmensa quietud de los campos. Me incorporé de un salto en mi catra y quedé sentado, rígido y expectante. No oí más. A medida que se escurrían las últimas vibraciones del eco, mis nervios se relajaban y mi imaginación se ponía a funcionar. Entonces fui a la ventana. No había luna, pero las estrellas brillantes difundían un fino polvillo de luz que daba a las cosas borrosos contornos azules. Precisamente, en aquel momento cruzaba una forma blanca en dirección a la casa. Si no hubiese sido por el estampido, habría jurado que se trataba de un fantasma. Pero no era un fantasma, sino un ser real, un ser a quien yo conocía. Era Frau Bersa, sencillamente. Entonces me volví a estremecer, más que si se tratase de un fantasma. Aquellas horas miles de seres, en 7 leguas a la redonda, estarían igual que yo con el alma en un hilo, convencidos que la muerte había penetrado una vez más en los términos de Cumboto. La muerte. ¿Cómo temblarían los corazones de los negros desde Paso Real hasta Goiguázar, reconstruyendo la visión del ser descarnado y armado de guadaña que vaga por los campos durante la noche, con sus cuencas vacías y su terrible sonrisa negra? ¿A quién habría atrapado aquella noche la condenada? Muchos otros lo intuirían con tanta claridad como yo. Muchos lo habrían estado esperando noche tras noche desde hacía 5 años. Sin embargo, debo confesar que yo no lo esperaba. Hacía tanto tiempo de aquella escena lunática que ya me había olvidado de ella. Al comprender ahora de qué se trataba, sentíme maravillado de que todavía aquellos 2 seres tan semejantes, Frau Bersa y el Matacán, continuaran celebrando sus encuentros nocturnos. La muerte, más constante que ellos, los había acechado en la sombra con su infinita paciencia y su risa siniestra. Todos los negros de Cumboto debían estar imaginando lo mismo. Me parecía oír el sordo clamor de sus lenguas pavorecidas. «Oh Señor, ten piedad de su alma y perdónanos a nosotros que no hemos hecho nada malo». Mientras esperaba lo que habría de ocurrir después, mi fantasía galopó sin concierto. Recordé el episodio de la calavera que golpeara el general de la barba con la pala de plata. Aquel cráneo sin nombre era como el símbolo de todos los negros que permanecían sepultados en las extensas tierras de Cumboto, teniendo por cruces los cocoteros, los mangos y los jabillos. Sus jugos habían nutrido aquellas raíces, endulzando la pulpa de las frutas y el agua de los cocos desde los lejanos días en que los fugitivos de las ergástulas antillanas pisaron la costa firme. Cruz María, el ingenuo Matacán, deslumbrado por la carne rubia de Frau Bersa, venía a aumentar con su humana pequeñez la contribución que sus antepasados prestaron a la civilización de los blancos. Cruz María no era completamente negro. Tenía los ojos leonados y la piel del color de las frutas pintonas. Me parecía estarle viendo con su rostro agudo de rasgos móviles, sus labios pulposos y sus cabellos ensortijados. En el fondo de mi corazón entonaba un requiem por su alma humilde y fascinada. No era su culpa la que pagaba, sino la de su sangre mezclada. ¿Quién era su padre? ¿Cervelión? Tal se decía, tal decían ellos mismos. Pero Cervelión era negro, y él no lo era del todo. Yo casi no traté a Cruz María. Apenas le veía de tiempo en tiempo cuando me levantaba muy de mañana a la hora en que llegaba él a dejar el bidón de leche en la puerta trasera de la Casa Blanca. Sé que era muy alegre porque siempre lo vi bromeando y silbando. Físicamente en nada se parecía a Cervelión. ¿Cómo se entendieron él y Frau Bersa? ¿Quién sugirió los medios para sus encuentros nocturnos? Ninguna de estas consideraciones me preocuparon 5 años antes, la primera vez que les vi juntos en el jardín, porque entonces era yo un niño. Ahora formaban el manantial de la cólera, que me iba imaginando y que en mi corazón se mezclaba, debo confesarlo, a un agridulce sentimiento de envidia. Todas estas cavilaciones llenaban mi espíritu cuando mi cuarto se llenó bruscamente de luz. Frente a mí apareció don Guillermo con un gran farol en una mano y un rifle en la otra.
Se cubría con una bata roja que le llegaba a las pantorrillas y calzaba sus pies con pantuflas de piel también rojas. Yo me puse a temblar en silencio mientras él recorría el recinto metiendo la luz del farol en todos los rincones y debajo del catre. Su examen fue breve, pues la habitación era pequeña y estaba casi desnuda. Una vez terminado, se detuvo frente a mí, alto como la torre de un faro. «¿Dónde estabas?», me preguntó. «Aquí», respondíle. «¿No has salido afuera?» «No, señor, me desperté con el tiro y me asomé a la ventana». «¿Cuál tiro?». Su pregunta me pareció espantosa. En su mano enorme el rifle semejaba un juguete. Si aquello se hubiese prolongado un minuto más me habría desmayado de miedo, pero él mismo vino en mi auxilio con una nueva pregunta. «¿Viste algo de particular cuando te asomaste a la ventana?». Mi pensamiento trabajó entonces vertiginosamente. Respondíle sin vacilar: «No, señor». Don Guillermo me miró aún con sus penetrantes ojillos azules, salió a la puerta y desde allí me ordenó: «Vístete y ven conmigo». Nunca padecí tortura semejante a la que me produjo esta orden. Atolondrado por el terror, me calé mi saco y salí descalzo en pos de aquel hombre terrible que atravesaba el jardín a grandes zancadas, armado de su rifle y su farol. ¿A dónde me conducía? ¿Qué se proponía hacer conmigo? ¿Iba acaso a matarme para evitar que contase a otros lo del disparo? Mientras trotaba la tierra húmeda, me puse a rezar en silencio cuantas oraciones sabía. Invocaba el nombre de Dios y le hablaba de su divina madre y de la corte celestial de sus santos. Si hubiese tenido algún amuleto, mi angustia habría sido menor, pues en él hallaría un apoyo mi pobre espíritu atribulado. Pero no lo tenía. ¿Por qué había sido tan descuidado que no me procurase una crucecita de palma bendita, una medallita sagrada, siquiera una humilde pepa de samuro? Don Guillermo marchaba deprisa y yo comencé a sentirme cansado. Quizás me llevaba hacia el río. Allí le sería más fácil deshacerse de mí. ¿Cómo lo haría? ¿Dispararía su rifle sobre mi cuerpo o me golpearía la cabeza con la culata del mismo? ¿Acaso llevase un cuchillo oculto bajo la bata? Luego echaría mi cuerpo al agua y la corriente lo arrastraría hacia el mar. ¡Qué espanto morir en el mar despedazado por los tiburones! Sin embargo, quizás fuese menos terrible que deshacerse bajo la tierra como todos aquellos miles de negros cuyos huesos alimentaban las raíces de Cumboto. De pronto vi a don Guillermo detenerse en medio del campo y cerré los ojos. Su voz llegó a mis oídos amortiguada por el aire nocturno. «Mira bien el suelo, ¿ves manchas de sangre?». Fue como una resurrección. No sé lo que dije ni si dije algo. Don Guillermo marchaba ahora inclinado, iluminando la tierra antes de pisarla. Miraba a uno y otro lado y me repetía constantemente: «Fíjate bien, fíjate bien». Con todo mi corazón deseé ver algo parecido a una mancha de sangre para poder decir que sí, que en efecto veía lo que él tanto deseaba. Pero Dios no me concedió esta pequeña felicidad. Fue Él mismo quien halló el primer rastro, unos goterones que bajo la luz del farol lucían negros. A don Guillermo se le encendió la voz en vibraciones gozosas. «¡Aquí está! ¡Ya lo tengo!». La huella sangrienta seguía cada vez más visible en dirección al galpón de la coquera. En la linde del bosque abandonaba la tierra para continuar por encima de la maleza. «No puede haber ido muy lejos», afirmó don Guillermo. «Fue un tiro bien puesto». Comenzaron a aparecer las chozas de los colonos, naves oscuras ancladas en el inmóvil océano de la floresta. El bosque estaba negro y hacía frío. Silbidos sutiles, suspiros ahogados, sordas risotadas que parecían surgir de las profundas entrañas del suelo volvían a llenarme de espanto. Todo el mundo sabía que por aquellos senderos desfilaban en la alta noche las almas en pena y los espíritus malignos de que nos hablara una vez la abuela Anita. No tardaríamos en ver colgando de las ramas de un árbol el cuerpo en llamas que dejaba caer su cabeza y sus miembros mientras gritaba: «¿Caigo o no caigo?». En medio de estos terrores comenzó a invadirme una nueva preocupación. Yo sabía bien a dónde nos conducía el rastro de sangre. ¿Lo sabía don Guillermo? Dentro de algunos minutos nos detendríamos frente a la choza de Cervelión. Sabe Dios lo que iba a ocurrir entonces. Por fortuna, el padre de Federico parecía no saber tanto como yo. Le vi detenerse dubitativo y tender el haz luminoso de su farol en torno a su cabeza por encima del dormido follaje. Le oí decir: «Es inútil. Mañana le sacaremos por los amuros». No sé si lo dijo con ironía.
La verdad es que el grupo que vino por la mañana a la Casa Blanca recordaba un poco a aquellos pájaros negros. Yo les miraba a través de mi ventana y no sabía qué actitud adoptar. Allí estaban Cervellón, Venancio el pajarero, Ernesto, el padre de Pascua, y 2 negros más de los que trabajaban en el galpón. Después de mi regreso yo había llorado. Luego me quedé dormido. Tuve sueños inquietos y desperté de pronto cual si me hubiesen pinchado en la nuca. Mis ojos ardían. Nunca había esperado ver en el rostro de un hombre la expresión que vi en el de Cervellón. Ensangrentados y saltones sus ojos no miraban. El labio inferior colgaba inerte y húmedo de saliva. Sus brazos inmensos caían a lo largo del cuerpo doblado. Parecía haber enflaquecido hasta la total descarnación dentro de las pardas ropas que flotaban en torno a sus miembros. Sus acompañantes se mostraban sombríos y cabizbajos. Eduvige salió a atenderles. Venancio tomó la palabra. «Venimos a avisarle a don Guillermo que Cruz María se murió esta misma madrugada». Nadie hizo comentario alguno. Hierática como un túmulo, Eduvige fue a llevar el recado. Poco después aparecía el padre de Federico. En su rostro encendido se reflejaba una sincera sorpresa. «¿Fue él entonces?» Hubo un silencio caliginoso. En la cocina la cocinera enjugó sus ojos con la punta del mandil. Al cabo de unos segundos don Guillermo hizo un esfuerzo para volver a hablar. «Cervellón, créame que lo siento mucho, pero su hijo faltó al respeto en mi casa». ¿Qué más podía decir? Sin embargo, todos comprendimos que quería decir algo más. Hizo una nueva pausa. «Yo pagaré el entierro». Entonces habló el padre de Pascua. «Entre todos lo enterraremos, don Guillermo. Lo único que venimos a pedirle es que nos permita velarlo en el rancho de Cervellón». Aquel rostro alargado y descolorido, aquella nariz afilada y aquellos ojos entrecerrados apenas recordaban al festivo matacán que yo conocí, enmarcados por la blanca venda del pañuelo. Sus rasgos tenían una dulce serenidad sorprendida. Quien como él creyó que todo en la vida era cosa de juego y risa, no debió esperar jamás que el amor pudiera convertirse en muerte tan de repente. Cuando yo llegué, por la tarde, ya lo habían metido en la urna negra. Su cuerpo estaba vestido de blanco, con el traje de dril de los días festivos. La urna descansaba en 2 sillas y a su alrededor ardían 4 velas sostenidas por viejos candelabros de cobre. Al lado de la cabecera había una mesita cubierta de blanco con un crucifijo y una amarillenta estampa de la Virgen María. La choza de Cervellón estaba repleta de gentes venidas de todos los contornos. Todas las sillas, los taburetes y los cajones de cumboto habían sido requisados para ofrecer asiento a estas gentes. Las mujeres se aglomeraban dentro del rancho y sudaban a mares. Los hombres conversaban, fumaban y bebían afuera, en el terraplén donde Cervellón tejía sus palmas. Flotaba un olor a cubila, sábila y a camasa. Cuando llegué al lugar, una negrita sonriente que parecía tomar aquello como una fiesta, me ofreció galletas de soda, café tinto y un trocito de queso blanco. En la choza de al lado aleteaban los pájaros de Venancio. Poco después comenzaron las lamentaciones de las mujeres. Se reanudaron más bien, pues debían haberse iniciado desde la hora misma de la muerte de Cruz María. Primero fue el sollozar de una mulata pulposa de ojos lascivos a quienes los hombres devoraban con la mirada. Enseguida el de una negra seca y reluciente que balaba como un carnero. A poco todas ellas lloraban deplorando la terrible tragedia. Pero aquel fue un acceso pasajero, pronto vencido por el calor que hacía dentro de la choza. Los gritos y los sollozos se desgonzaron como pájaros en la noche, en los nidos de las gargantas cansadas. Por poco observador que yo fuese, no podía dejar de notar la reserva, más aún la hostilidad con que fui recibido. Miradas oblicuas recorrieron mi cuerpo cual si buscaran en él el lugar donde iban a clavar los colmillos. Pascua no respondió a mi saludo. Yo sentía gravitar sobre mí el rencor de 100 corazones en los que la cólera corría subterránea como un río que buscase su desembocadura en la oscuridad. Y comprendí en el acto.
Todos aquellos hombres, todas aquellas mujeres, todos aquellos chiquillos, negros, mulatos y zambos, me habían visto en pos de don Guillermo el Musiú, recorriendo el campo sombrío como un perdiguero que orientase a su amo hacia el cobro de la presa herida. Yo era el perdiguero de don Guillermo, ellos eran los gatos rebeldes y sigilosos. Me parecía verles asomados a las rendijas de sus puertas inmediatamente después que sonara el disparo y deslizarse de choza en choza sin ruido para comunicarse sus impresiones. Quizás Cruz María había caído antes de llegar al rancho de Cervelión y ellos le habían rescatado entre sus amorosos brazos de sombra. En la salita, a la cabecera de la urna, entre el bullente mar de cuerpos sudorosos, vi el rostro de Cervelión rodeado por el halo amarillo que formaba la luz de una vela. Parecía dormir. Su cuerpo escuálido se desmoronaba sobre una silla con fondo de cuero. A su lado estaba Venancio. Tuve miedo de nuevo. En realidad yo no podía esperar otro recibimiento. Si no se hubiese tratado de Cervelión no habría aportado por todo aquello, pero el afecto de éste era más fuerte que mis temores. No podía hacerme a la idea de tenerle por enemigo. Por lo demás, la muerte de Cruz María me espantaba. Yo mismo había agonizado cuando él agonizaba. Yo haría que Cervelión, Venancio y todos los demás supieran esto. Las horas se deslizaron lentas, lamiendo la llaga viva de mi corazón. Había hallado un hueco donde acurruqué mi inquietud como un can perseguido y desde el cual oí las conversaciones. Supe que don Guillermo había opuesto reparos para el velorio, temeroso de que el cadáver se corrompiese durante una larga espera, pero que Ernesto, el padre de Pascua, le había replicado que no se preocupase por eso, pues ellos sabían cómo retardar el proceso de la descomposición. Oí hablar con respeto supersticioso del mutismo de Cervelión y comentar la fortaleza de Cruz María, que había podido correr casi media legua saltando como un verdadero gamo con una bala de rifle metida en el pecho. Por algo le llamaban el Matacán, comentó un mulato joven de mirada agresiva. Ya era venado, corrigió un negro viejo y meditabundo. Un entrecortado sollozo rubricó estas observaciones y una herida voz de mujer enarboló la bandera de su lamento. ¡Ay, Matacancito querido! Te llamaban Matacán por la agilidad de tu pierna y por el color de tu cuerpo. Otra voz añadió en un tono de letanía. Porque era alegre y tenía los ojos dulces. Y una tercera. Porque no le hacía mal a nadie. Y una cuarta. Porque salía a comer de noche en el campo. Y una quinta. Porque no comía sino pasto fino. Y la primera de nuevo. Por eso te mataron tan malamente, Matacancito. Después de una pausa, la letanía tomaba un rumbo más apacible con la sordina que le aplicaba el cansancio. Una mujer recordaba el día en que le halló en el camino del río y le dijo que iba a bañarse, y ella le aconsejó que tuviese cuidado porque estaban dando unas calenturas malignas, y él le replicó que no tenía miedo a las calenturas ni a los escamisolados, y ella le dijo de nuevo que no tuviera tanta confianza, y él le contestó finalmente que no tenía miedo porque estaba cerrado contra todos los daños. Una vez, corroboró otra en el mismo tono de evocación, se estaba estrenando un flujo azul y yo me lo tropecé en el camino del puerto. Le dije que me diera el medio del estreno y él me contestó que no tenía sencillo y yo le dije entonces que me lo quedaba debiendo. Y él me dijo que se lo acordara el otro día. Y yo le dije que quien debía acordarse era él. ¡Ay, Cruz María, mijito! ¡Qué bueno era! ¡Qué corazón tan grande tenía! Un día siendo muchacho, se iba comiendo una lechosa y yo le pedí un pedazo y él me dio todo lo que le quedaba. Yo le dije que porque me la daba toda, que no quería sino una tajá. Pero él me contestó que la cogiera toda porque ya había comido bastante. ¡Ay, Cruz María, mijito! Señor, ¿qué le había dado al Matacán al fijarse en aquella mujer extraña? ¿Qué condenación le cegó para que no viera el peligro y quedara la diabla blanca sin castigo? Seguramente él no la había ido a sacar de su cuarto todas las noches durante casi 5 años. Por su edad ella podía ser su madre. Claro,
El muchacho había sucumbido, fascinado por su carne hambrienta y deslumbradora. ¡Ay, Matacancito querido! Una negra gorda con el rostro perlado por el sudor espantaba las moscas con una rama verde.